Isaías 4, perdón, Isaías 4, no, Nehemías 4, versículo 1. Si usted tiene Biblia, en su Biblia puede aparecer un título que dice precauciones contra los enemigos. Ahí dice precauciones contra los enemigos. Pero cuando uno mira el contexto de esta palabra, uno encuentra que de la precaución de la que hablan, básicamente están hablando de familias que están siendo perseguidas, ¿cierto? Literalmente familias perseguidas, como pueblos, como pueblo de Dios, como pueblo del Señor. Encontramos a unos enemigos que ahí tienen nombre, Sanbalá, Tobías, que tienen nombre y que se levantan para derrumbar las fortalezas de las familias. Y nosotros, como pueblo de Dios o como familias de Dios, tenemos que mirar, ser precavidos, ser prudentes. Una de las definiciones de prudencia que nosotros miramos, vamos a verla ahí un momentico, quiero recordarle para que no se nos olvide esa dinámica de la definición de prudencia. ¿Qué dice la prudencia? La prudencia es la capacidad de ¿qué? De mirar primeramente, ¿cierto? Prudencia es la capacidad de ¿qué? Mirar. ¿Qué más dice? Pensar. ¿Qué más dice? Orar. ¿Qué más dice? Evaluar. Y luego ¿qué? Actuar. Se nos va a olvidar eso. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es la capacidad de ¿qué? Mirar. ¿Qué más dice? Pensar. 2, 3. Orar. ¿Qué más dice? Evaluar y actuar. Entonces, en el contexto en el que nosotros miremos a las familias, siempre vamos a encontrar una dinámica. Compartí esta semana en la célula que tenemos de varones, ya comenzamos hace como 3 semanas, y compartíamos un tema muy parecido. Y les decía a los varones, nosotros tenemos que mirar nuestra responsabilidad como varones, como padres de familia, tenemos que mirar nuestra responsabilidad en los contextos en la Biblia, en la cual aparece un hombre de pronto al frente de la familia y la dinámica de ese hombre. Entonces empezamos a mirar Génesis, por lo menos encontramos un Adán un poco como distraído, ¿cierto que sí? Con el tema de la mujer, y en esa distracción, bueno, se llegó un enemigo, ya saben cómo se llama, la serpiente. Y en ese sentido, todas las circunstancias que ocurren. Entonces les decía, analicemos las familias. Las familias en la Biblia siempre vamos a encontrar a un líder espiritual, ¿cierto? Un líder espiritual. Vamos a encontrar a un apoyo, ¿cierto? Un líder espiritual, un apoyo o 2 apoyos, tratando de hacer un poco la figura de las células. Entonces le dije, miremos la dinámica de los varones en ese contexto. Siempre hay en las familias un líder espiritual, ¿cierto? Hay un apoyo. En este caso, ahorita les explicaré eso, cómo es el apoyo, o 2 apoyos, ¿cierto? Nos vamos a encontrar tercero con un enemigo y cuarto, hay que actuar contra ese enemigo. ¿Cuál es la dinámica? Un líder espiritual, un apoyo o 2 apoyos, ¿qué más? 3, un enemigo, y 4, hay que actuar, ¿cierto? Más o menos como la definición de prudencia. ¿Qué es lo que hay que hacer en la prudencia? Mirar, ¿qué dice? Pensar, ¿qué dice? Orar, 3, 4, evaluar, y 5, ¿qué? Actuar. Entonces, si nosotros miramos las familias en ese contexto en el que está escrito en la Biblia, vamos a encontrar siempre esa dinámica. Siempre esa dinámica. Miremos Génesis. ¿Quién es el líder espiritual en Génesis? A ver, los pongo a pensar. ¿Quién? Ahí en el contexto de Adán y Eva. ¿Quién es el líder espiritual allí? Debe ser Adán, ¿verdad? Pero no le demos esa responsabilidad a Adán porque él es un poco distraído, ¿cierto? Entonces vamos a decir que el líder de esa parejita que está allí es alguien que está más arriba que Adán. ¿Quién es? Dios. Pero Dios le delega a Adán y a Eva. Le delega, porque así encuentran una Biblia. Porque Dios les dice, fructificad, multiplicad, sojuzgar la tierra. ¿Qué dice ahí? Administrarla. ¿Dice eso o no dice eso? Eso dice. ¿Quién es el líder espiritual ahí? Dios. ¿Quiénes son los apoyos de Dios para hacer una tarea en la tierra?
¿Quiénes son los brazos de Dios y las manos de Dios para llevar el mensaje del evangelio en estos días? ¿Quiénes son? ¿Quién es nuestro líder espiritual? Dios. ¿Quiénes son los apoyos de Dios en la tierra para evangelizar? Nosotros. El Señor dijo, por tanto, id y predicad el evangelio a todas las naciones. Él es nuestro líder espiritual. Nosotros somos, ¿qué? Su apoyo. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros hacer en función de eso? Nos toca, ¿qué? Ir a cumplir esa tarea. Pero está el líder espiritual, está el apoyo en la tierra, Adán y Eva en este caso. 3, hay un enemigo. ¿Cuál es el enemigo? Satanás. La pregunta es, ¿esa figura la seguimos utilizando hoy? Nuestro líder espiritual es Dios. Somos el apoyo de Dios en la tierra para ganar, pero seguimos teniendo el mismo enemigo por los siglos de los siglos. ¿Se llama cómo ese enemigo? Satanás. ¿Y qué tenemos que hacer contra Satanás? ¿Los escucho? ¿Qué tenemos que hacer contra Satanás? ¿Actuar? No, primero evaluamos. ¿Cierto? Primero evaluamos. ¿Cómo vamos a hacer la guerra contra él? Porque no nos le vamos a meter de frente, ¿cierto? Tenemos que analizar. Me metí en estos días en la inteligencia artificial. No soy muy bueno, les confieso, pero la inteligencia artificial le ayuda a uno, ¿no? Y entonces uno le hace preguntas como si estuviera hablando con una persona. Y le pregunté, le decía a la inteligencia artificial, dame historia de la urbanización del parque. La urbanización del parque fueron unas familias que por la parte industrial que se estaba dando en la calle 30, algunas personas emigraron del casco urbano de Soledad, otros vinieron de los lados de Barranquilla porque el aeropuerto le quedaba más cerca y entonces empezaron a sentarse aquí en la urbanización del parque, una urbanización con proyección. Pura historia, ¿no? Y yo quería. Llegué y me le metí así y le dije, dame por favor, desde un contexto espiritual y religioso, dame más información. Mira lo que me dice. Bueno, en la organización del parque está una iglesia que se llama me dio los nombres de las iglesias de aquí del parque. Me dio la iglesia de aquí, me dio la del Pastor Rocha, me dio otras iglesias, Casa de Fuego, no sé qué cosa. Y entonces yo le hago así y le dije, le metí, ¿y no sabes que existe una iglesia bautista restaurando las naciones? Y me dice, no sabía. Interesante. Y le he escrito, le dije, mire, la Iglesia Bautista Restaurando las Naciones se reúne los días tal y tal y tal, tiene una estrategia de evangelización a través de células, y está estructurada en grupos de adolescentes, de jóvenes, de caballeros, y le voy metiendo esa información. Y parece que la inteligencia artificial se hubiese rendido a mis pies. ¡Qué interesante! ¡Qué estructura! Entonces yo le decía, háblame de la urbanización del parque en el contexto religioso, contexto espiritual. ¿Cómo se camuflan los brujos y los hechiceros en este contexto en Soledad, especialmente en la urbanización del parque? ¡Oh, sorpresa! Decía, asombroso. Nunca nadie me había dicho nada así. Siempre me han pedido cuántos negocios hay, cuántas personas hay, cuál es el crecimiento económico, cuál es el crecimiento, pero desde el punto de vista espiritual no me habían dicho nada. Interesante. Y ahí la tengo. Y le suelto toda la información. Ojalá les mostrara el documento que si fuera presentado un trabajo en la universidad, tendría una tesis para presentar. Se quedarían sorprendidos ustedes de todo lo que la inteligencia artificial hizo. Y le coloqué a Enrique Dunia. Ahora, la IA tiene algo, dice, pero interesante lo que ustedes están haciendo. Entonces, la Iglesia Bautista Restaurando las Naciones está ubicada en un lugar estratégico. Es un portal abierto de bendición para la urbanización del parque, por su estrategia, por la relación que hay entre Barranquilla y Soledad. Es una puerta echando flores. Así que si usted se mete por ahí y le pregunta a la inteligencia artificial ya
¿Cuál es la iglesia bautista tratando a las naciones? ¿Y qué hace? Le puede soltar una, pero bien bonita, una información bien linda. Entonces dice, los brujos y los hechiceros están camuflados, montando negocios de ventas esotéricas, cartas y tarot. Hay lugares, y me fue mostrando lugares, y me fue diciendo cosas, tiendas naturistas que están camufladas, me fue soltando una información que me quedé, wow. Imagínense. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que tener claro esto porque eso está en la Biblia. Nosotros somos familias escogidas por Dios. Amén. Somos hombres o mujeres escogidos por Dios. Y si nosotros somos hombres y mujeres escogidos por Dios o familias escogidas por Dios, tenemos que ser familias ¿qué? Prudentes, precavidas. ¿Por qué? Porque vamos a tener en el contexto de nuestra vida cristiana, vamos a tener la misma dinámica que tuvo ¿quién? Adán, la misma dinámica que tuvo Moisés, la misma dinámica que tuvo Nehemías, Abraham y todas las familias de la tierra. Entonces, ¿cuál es esa dinámica? Vamos a tener, ¿verdad?, que vamos a encontrar un líder espiritual que hace bien la tarea o hace mal la tarea. En el caso de Dios es un caso aparte porque Él está por encima de todas las cosas. ¿Me hago entender? Pero en el caso de nosotros que tenemos una responsabilidad, entonces nosotros tenemos que ver si hacemos bien la tarea. Entonces encontramos un líder espiritual, en el caso de Adán y Eva, encontramos dos apoyos que Él tiene para hacer una tarea en la tierra, que es fructificar y multiplicar, pero tenemos ¿qué? Un enemigo. ¿Cuál es el enemigo? Satanás. ¿Cuál es su finalidad? Matar y destruir, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Actuar contra él. ¿Y cómo se actúa? Dios le dio a entender a Adán y Eva cómo debían actuar. Se debe actuar con la verdad, ¿cierto? Cuando yo me someto a obedecer a Dios y sus mandamientos, yo me mantengo alejado de ese ataque. Pero cuando yo le desobedezco a Dios, ese ataque se me viene. Dios le dijo, pueden comer de este fruto, de este otro fruto no comerán, porque si comen de ese fruto, ciertamente, ¿qué? Morirán. La serpiente hizo su tarea. ¿Cuál fue el resultado? Después que la serpiente hizo su tarea, el resultado fue ¿qué? Literalmente, ¿cierto? El fracaso, por decirlo así, de esa familia y luego la actuación del Señor por medio del sacrificio del Cordero para poder cubrir con piel la desnudez de Adán y Eva. Pero siempre vamos a encontrar esa dinámica. Un líder espiritual, los apoyos, un enemigo, y hay que evaluar la situación para luego ¿qué? Actuar. Les llevo en el contexto entonces, les menciono una familia más, Éxodo capítulo 1. Pueden mirar Éxodo capítulo 1 antes de llegar a Nehemías nuevamente. ¿Qué dice Éxodo 1? Mire para que vea que en Éxodo 1 busque un versículo, está más adelantico, creo que como el 7 o 6, va a encontrar que la familia empieza a multiplicarse. Y como la familia empieza a multiplicarse, empieza a ser una amenaza para el faraón. ¿Qué hace el faraón? Trata de detener el crecimiento de la familia. ¿Cómo detiene el faraón el crecimiento de la familia? Dice que el faraón mandó ¿qué? Cargas, tributos, largas tareas. Y como ya no podía detener a la familia, ¿qué hizo? Mandó a matar a los niños. En ese caso, ahí se vio amenazado Moisés. Creo que está, ¿ya lo tienen? Mire la palabra otra vez. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán y Eva? ¿Qué le dijo qué? ¿Cierto? Que creo que el significado de fructificar debe ser como servir o algo así por el estilo, en la asignación que Dios le da. Dice, y los hijos de Israel fructificaron, ¿qué dice ahí? Y se multiplicaron. ¿Era parte de la tarea? Claro. ¿Es parte de la tarea de nosotros como iglesia fructificar y multiplicados? Díganme amén. ¿Es parte de la tarea de la iglesia fructificar y multiplicarse? Sí. ¿Eso va a ser fácil, fructificar y multiplicarse? No. Pero es la tarea que tenemos. Y ellos la comenzaron. ¿Y qué ocurrió cuando ellos comenzaron? Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. ¿Cierto? O sea, nos vamos a multiplicar. Como iglesia nos vamos a multiplicar. Gloria a Dios. Nos vamos a fortalecer. Gloria a Dios. Pero el enemigo va a atacar y va a tratar de atemorizarnos. Mire lo que dice. Versículo 8.
Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios con él para que no se multiplique. ¿Cuál es la intención del diablo? ¿Impedir qué? El crecimiento. ¿Impedir qué? La multiplicación. ¿Impedir qué? La prosperidad. Y no solamente en la iglesia, es a nivel de la familia. Va a mandar circunstancias, situaciones, de tal manera que la familia siempre esté allí, ¿verdad? Viviendo ahí como alcanzadita, como que nunca hay para más allá de... Y siempre con circunstancias, situaciones de enfermedad, problemas y cosas, ¿verdad? Siempre va a tratar de oprimir. Y tenían miedo porque dice, si ellos crecen se van a venir en guerra contra nosotros, se unen a nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y se alejan de ellos, se van de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. ¿Y qué más dice? Pero cuanto más se oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. O sea que entre más el diablo ataque, más nos vamos a multiplicar. Amén. Pero al final ya hubo una amenaza más fuerte, que ustedes van a encontrar ahí a dos parteras, Cifra y Fu, algo así, que empezaron a trabajar con las mujeres hebreas que estaban dando a luz, y recibieron una orden del faraón que matara a los hijos, a los varones, y ellas no obedecieron al faraón, sino que obedecieron a Dios y salvaron la vida. Ahí fue donde salvaron la vida de Moisés. Pero quiero meterlo en el contexto de ¿qué? De un líder espiritual, de unos apoyos, ¿de qué más? De un enemigo, de una evaluación que tenemos que hacer y actuar. Ahora, en ese contexto de Éxodo, ¿a quién destacamos como líder espiritual allí? En ese contexto de Éxodo. ¿A quién podemos mirar como apoyos? ¿Y a quién podemos mirar como enemigo? Los voy a poner a pensar un momentico, ya yo tengo la ecuación hecha aquí. Pero, ¿a quién podemos mirar como líder espiritual? Si no lo había todavía, porque Moisés no había nacido. Había nacido, pero no había crecido. ¿Quién era el líder espiritual ahí? Os pongo a pensar. ¿Quién era el líder espiritual ahí? Cuando había un faraón que ni siquiera conocía, que ni siquiera lo conocían, conocía a Dios. Había un pueblo de Dios, pero ese pueblo tenía conexión ¿con quién? Creo que aquí lo dijeron, Dios. ¿Quién sigue siendo el líder espiritual? Dios. ¿Quiénes son los apoyos de Dios? El pueblo. Porque el pueblo trabajaba, se multiplicaba. ¿Quién es el enemigo? Faraón. Ahora, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo se hace el trabajo para contrarrestar al enemigo? Bueno, actúan las dos mujeres, Sibra y Fua. Ellos oran, porque ellos oran, ¿cierto que sí? Ellos oran y Dios trajo alguna estrategia para ellos. Recuerden que creo que llevaron a la mujer mandaron al niño, recuerden ustedes, lo mandaron por una, ¿cómo se llama? Un Moisésito le llaman eso. Arquilla, la calafatearon y ahí viene el proceso entonces sí de Moisés, y se va levantando como una figura que más adelante los ayuda en ese proceso. Pero sí ve la dinámica, Dios, gente que Dios tiene en cualquier lugar, que actúan en apoyo de Dios para preservar la vida, preservaron la vida de esos. Esa preservación de la vida es el trabajo que nosotros hacemos en las células. Hay un líder, Dios. Hay un líder en la tierra que Dios coloca, pastor, o en una célula. Ustedes como líderes de célula tienen unos apoyos. En este caso los apoyos del Señor fueron Cifra y Fua, que fueron las dos mujeres que hicieron un trabajo como de consolidación, de guardar, de protección, que es lo que hacemos en las células nosotros. Cuando alguien nuevo llega, lo cuidamos, que vaya a un retiro, que vaya a un encuentro, y llevarlo para que la persona llegue a ser un líder espiritual, llegue a ser una persona con conocimiento de Dios, que se pueda encargar de la responsabilidad de su casa. Pero si encuentra esa dinámica, si encuentra el parecido con las células que tenemos. Uy, pero que me ericé, mire, me ericé, uff, ¿ya? Entonces, ¿está entendiendo cómo es? Ahora sí vamos a Nehemías. Capítulo 4, encontramos la dinámica. ¿Cuál es la dinámica? ¿Quién es el líder ahí en Nehemías? Nehemías. Sigue siendo el líder Dios.
Pero ahora hay alguien que vio una necesidad en su pueblo, que los muros, cierto, que protegían a las familias, estaba derribado. Habían unos enemigos que estaban queriendo dañar, se habían enseñoreado de esto. Llega Nehemías con autoridad del rey. El rey le dio permiso a Nehemías para que fuera a edificar. Amén. La pregunta es, ¿quién es el rey de nosotros? ¿Quién es el rey de nosotros? Dios, Jesús, Rey de Reyes para nosotros. Él nos ha dado permiso a nosotros en cada célula. Tenemos el poder, tenemos la autoridad. Alguien diga amén, alguien diga gloria a Dios. Tenemos el permiso del Rey. Tenemos el permiso del Rey en el barrio y en cualquier lugar donde el Señor nos lleve. ¿Para qué? Para hacer una obra en la casa donde vamos, en el barrio donde vamos, en el lugar donde tenemos una célula. Amén. Tenemos esa autoridad de Dios. Y Nehemías fue con esa autoridad. Llamó a sus apoyos, vengan. Trabajaron, miraron el muro, analizaron, evaluaron, pensaron, oraron. Y luego dijeron, actuemos. ¿Qué dice el capítulo 4, versículo 1? Dice, cuando yo Sanbalat, ¿quiénes son esos? Los enemigos. Nosotros edificaremos el muro. Edificábamos el muro y se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edificaban del muro de piedra, si se hubiera una zorra lo derribaría. Entonces Nehemías dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio y de burla, ¿no? Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado se ha borrado delante de sí, porque que dice ahí, se airaron contra los que edificaban, y edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ¿qué? Ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Adot, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos, ¿qué dice ahí? Guarda. ¿Cómo se llama eso? Actuar, ¿cierto? Mire que primero ellos, si usted mira la historia de Nehemías, Nehemías primero miró cómo estaba el asunto. Después que miró, pensó cómo iba a trabajar. Después que pensó, dice, él había orado, ya había orado. Y luego fue y buscó a la gente que le podía ayudar en el trabajo, en la reconstrucción. Llamémosle eso apoyo de célula, como ustedes quieran. Fue y los buscó. Y después que ya fue con ellos y les mostró, hizo una estrategia, hizo un plan. ¿Y qué dice? Entonces actuó. ¿Cómo actuó? Aquí dice. Ahora, hay algo importante que de pronto lo hemos pasado nosotros por alto muchas veces en el tema de las células. Hay una palabra que es clave aquí, dice, y el pueblo tuvo ánimo. Ahora que yo veo esa palabra aquí, dice, y el pueblo tuvo ánimo. Si hay algo que ataca a una célula, es el desánimo del líder, el desánimo de los apoyos, el desánimo del anfitrión, el desánimo de los vecinos que no quieren ir. Y a veces se nos olvida orar por eso. Y mira que fue de las primeras cosas que se mencionó aquí. El pueblo tuvo ánimo, ¿qué? Para trabajar. Y trabajaron hasta que Sanbalat y fulano y fulano y fulano se metieron contra ellos. ¿Dónde vamos, por favor? Miremos. Versículo 9. Léalo, por favor. Voy a leer vamos para el 10, ¿verdad? Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho. Y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Mire qué estrategia del diablo. Mire la estrategia del diablo. ¿Cuál es la estrategia del diablo?
se mete con calmita en medio de una familia, se mete en medio de una célula, se mete en medio de una iglesia y empieza a trabajar desde adentro. Y empieza a trabajar para dividir. Divide una célula, divide una familia, divide un barrio. ¿Me entiende? Dice, ¿se mete qué? Secretamente. Y luego trabaja desde adentro. Dice, entremos pues en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, puse pueblo por familias. ¿Qué dice ahí? Puse pueblo, ¿por qué? Diga conmigo, familias precavidas. Familias prudentes. Amén. Y mire lo que hicieron. Con sus espadas, dice, entonces por las partes bajas, lugares detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré, ahí está la palabra, ¿cierto? Miré, ¿y qué dice? Y me levanté, eso se llama actuar también. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos, ¿verdad? Acordaos del Señor grande y temible y pelead con vuestros por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestra casa. O sea, en otras palabras, tenemos que amarrarnos el pantalón. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido circunstancias, pero yo tuve una circunstancia esta semana, porque cuando se vienen matrículas universitarias y colegios y una cantidad de cosas, usted se rasca y dice, ¿de dónde? Y si usted tenía algunas expectativas de un dinero que iba a entrar y de pronto hubo algo y se detuvo ese dinero y tenía otra expectativa y se detuvo el dinero y usted dijo, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Cierto? Chapulín Colorado, imagínate. Y uno dice, Dios, y te cae a ti como esa angustia. Y uno, ¿qué hacemos? Y entonces uno empieza como a tirar cabeza, a pensar, a mirar, a pensar. Y yo dije, miramos, pensamos, oramos. Y yo, eso fue con mi hijo, con mi esposa, y dije, oremos alrededor del computador, donde estábamos mirando todo lo que teníamos que mirar, y oremos. Y oramos al Señor, clamamos, hicimos una oración sencilla. Señor, tú eres misericordioso, tú eres bueno, tú eres fiel, alabamos, adoramos, en tus manos está. Señor, tú eres soberano para desbloquear. No es que no tengamos plata, gloria a Dios, sí tenemos plata, Señor, pero la plata ¿cómo está? Está retenida, cantidad de cosas que uno tiene que resolver, pero ustedes ya conocen los procesos que tenemos. Hay plata ahí, pero siempre una cosa, siempre otra. Señor, quita, y acá, Señor, quita. Y esa fue la oración. Tenemos plata, Señor, pero ¿de dónde? Si quita, hay que quitar los obstáculos. Por favor, te pedimos desbloquea. Y si no se puede desbloquear esto, trae dinero repentino, Señor, de donde sea, pero tráelo. Oiga, y funcionó esa última oración, dinero repentino. Esa se me pegó de Vladimir, de Blacho, el de Cartagena. Se me pegó. Hice esa oración y me volvió a funcionar esa oración, gloria a Dios. Y al día siguiente, bueno, yo creo que al rato, en la tarde, hablando con alguien, nos llamó y nos dijo, miren, no sé, como que no sé esto y lo otro, pero el Señor puso este sentir y era exactamente lo que necesitábamos, exactamente faltaba una cosita ahí, exactamente lo que necesitábamos para salir de la situación que nos estaba premiando. ¿Me hago entender? Así por así. Entonces, hay circunstancias, hay situaciones. El enemigo quiere desesperar a las familias, quiere angustiarlas, ¿cierto? Cuando hay presión económica, a veces los esposos pelean, discuten. Gracias a Dios no es el caso de nosotros, porque siempre encontramos en la oración como la respuesta a todo. Pero a veces la gente se desespera. La mujer mira al marido, pero claro, tú no haces nada, todo el día echado ahí viendo televisión, viendo TikTok. Ese no es mi caso, gracias a Dios, ¿cierto? O a veces el marido el que ataca a la mujer. Y ahí se van dando, cuando lo más fácil es que reunirse y hacer una oración e involucrar a las personas. Y te dije, hijo, ven para acá,
reúnete aquí con nosotros. Va a orar tu mamá, vas a orar tú, voy a orar yo. El primero que oré fui yo. Y al final, al día siguiente, cuando todo esto pasó, yo acá solito, yo le decía a Dios, Señor, yo quiero que tú no me hagas quedar mal delante de mi hijo, porque yo quiero que él sea inspirado por la fe de sus papás. Quiero que nos respaldes. Y cuando ocurrió esto, le dije, hijo, ¿te acuerdas la oración que hicimos ayer? Sí. Bueno, Dios la contestó ya. ¿Verdad, papá? Sí. Y no solamente eso. Imagínate, me llamaron de otro lugar para decirme que fuera por allá, que tenían, qué sé yo, aprobado algo, que si me interesaba. Yo dije, ¿cuándo? Ni lo miran a uno esa gente, y ahora qué. Ya, ni lo miran a uno. Y nosotros tenemos cuenta ahí hace años. Hace años tenemos cuenta ahí. Y me cansé de tocarle la puerta a veces para algo que necesitábamos. Y ahora, después que ya nos llaman, mire señor, si puede pasar por acá. En mañana, si quiere, soy fulano de tal, del banco tal, si te y yo, ahora estaba necesitando y ahora resulta que me está sobrando. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Y yo le dije, bueno, ahorita miramos, después voy por allá. Ahora me he dado yo el lujo de decir, espéreme. No sé si están entendiendo. El diablo tiene su estrategia para oprimir, para desesperarlo a uno. Pero Dios también da sus estrategias, ¿me hago entender? Aquí Dios le dio estrategia a Nehemías. ¿Cuál fue la estrategia? Mire, dice, miramos, esta gente se nos va a meter entre nosotros, se nos va a colar, nos va a dividir. Vengan, vengan, por familia García, aquí, familia Mercado, aquí, con sus espadas. Y ustedes van a hacer una oración, un tiempo de oración de 10 minutos, así sea, pero vamos a orar. Familia Castillo, venga, vamos a hacer una oración acá, ¿cierto? Y así sucesivamente. Familia Serrano, venga, con su espada, vamos a orar. Y oraron para no dejar entrar al enemigo. Y mira qué dice ahí, ya voy a terminar. Vamos por, miremoslo. ...14, ¿verdad? Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y lo que habíamos desbaratado, el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas. Eso tiene un simbolismo, oración, ¿cierto? Espada, la palabra de Dios. Y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. ¿Quiénes son los jefes de las casas? Los padres. ¿Qué más dices? Los que edificaban el muro, los que acarreaban. O sea, había gente haciendo una cosa. Unos edificaban, otros cargaban escombros, otros hacían el mandado. Todos estábamos metidos en la jugada, ¿cierto que sí? Y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, con la otra mano tenían las espadas, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban. El que tocaba la trompeta estaba junto, ese fue el que la cogió más suave, ¿cierto? El que tocaba la trompeta. Estaba junto a mí y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. Nosotros estamos apartados del muro, lejos unos de los otros, y en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros, y nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba, o sea, hicieron vigilia literalmente, ¿cierto? Hasta que salían las estrellas, imagínense. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado, permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan como centinela, y de día en la obra. Ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, oigan, red de jóvenes, ni mis jóvenes, digan amén, digan gloria a Dios, adolescentes digan algo, niños digan algo, amén. Yo, oye, pero qué frío. Entonces, ¿qué dice ahí? Ni la gente de guardia, ¿qué dice? Ahí vamos. Que me seguían, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaban solamente, ¿qué? Para bañarse. ¿Qué tal?
que la iglesia Restaurando las Naciones haga una red de oración, siquiera por una semana, para probar. Hermanos, vamos a orar por familia, familia mercado, por favor, algo sagrado. Ustedes, ¿verdad? Van a orar media horita, 15 minutos. Lo anotamos en la libreta, familia Liñán, ¿cierto? Vamos a hacer aquí, ¿de qué hora van a orar, pastor? De 9:30 a 10. Lo anotamos en la lista y tenemos una red de oración, siquiera por una semana, para hacer la prueba, ¿ya? Donde todo el mundo tenga la espada. Lo estamos haciendo, pero lo hacemos ¿a qué hora? A las 6 de la mañana. Tenemos tiempo devocional, tenemos los 3 tiempos en la semana, tenemos el tiempo en la noche. Pero ¿qué tal si hacemos una red de oración siquiera una semana? Porque ustedes tienen muchas necesidades, muchos hermanos tienen necesidades. Hay hermanos que están enfermos y necesitamos levantarnos en oración para apoyarlos. ¿Aló? ¿Y qué tal si lo hacemos? ¿Pasará algo? ¿Ah? Que todas las familias de la iglesia, todas, sin excepción, todas las tengamos en una libreta y digamos, ustedes van a orar de tal hora a tal hora, y pongamos un capitán ahí que los esté moviendo a ustedes. Las células van a orar de tal hora y vamos a tener un movimiento de oración de pronto de un mes, y por qué no de todo el año. Algo tiene que ocurrir ahí. Milagros, sanidades, milagros. Alguien diga amén. Algo tiene que pasar. Algo tiene que ocurrir, porque después que Nehemías hizo esto, ustedes van a seguir leyendo la historia hasta el final del capítulo 8, 9, por allá. Van a leer y van a encontrar que el Señor restauró la nación hasta tal punto que Nehemías se quedó como gobernador de la nación. Nehemías se quedó como gobernador de la nación. Entonces, lo que nosotros hacemos con las células es eso. Una vez a la semana, tratamos de llevar bendición a una casa, a un hogar. ¿Cierto? Esta semana que estuvimos orando allí en la casa de Franklin, cuando escuchamos ayer el dictamen de lo de Franklin y todo lo que había pasado, qué susto tan grande todo lo que él vivió. Se lo llevaron pálido, mejor dicho, qué susto para la familia. Pero qué tranquilidad para nosotros saber que hemos estado orando por eso. Y que esta semana estuvimos orando allí, estuvimos clamando por la familia. ¿Ves? Qué importante es una célula, qué importantes son los apoyos, qué importante es el anfitrión. Qué importantes son los hermanos que apoyan. Qué bendición tan grande. Porque no solamente es un apoyo y una bendición para esa familia, sino para las familias que están. Esta semana fueron a nuestra célula 2 personas nuevas. Y justo el tema que estaba predicando, una de las personas invitadas dijo, hermano, acabo de salir de eso. Viví en vivo y en directo lo que usted está comentando. Y me dice, yo estuve allá abajo. La cosa más horrible. Me dejé llevar por una circunstancia sentimental, me enredaron, me envolvieron y perdí una mujer preciosa. Me tocó hacer de todo, llorar, quebrantarme, pedirle a Dios, decirle que me equivoqué, pedí perdón y luego tratar de convencerla. Y cuando ya me cansé, ya que ya no tenía más fuerza, le dije, solamente quiero hablar contigo. Y le dije, no te voy a molestar más, pero quiero decirte esto. Y entonces le dijo lo que iba a decir la mujer, y ese día la mujer le dijo, sí, claro que sí. Me dice, tengo unos mesecitos, como 2, acabo de regresar, pero estoy enamorado, estoy feliz y esto, lo otro. Y qué bonito contexto. ¿Por qué? Porque es una oportunidad para orar por él y pudo retroalimentar lo que estábamos enseñando, pudo ser una vivencia y fue muy bonito, fue un tiempo muy lindo. El Señor quedó contento, estamos seguros que va a volver a la célula otra vez. Pero esa es la bendición de tener una célula, porque la célula es un oasis o casa amistad, es un oasis en medio del desierto. ¿Me hago entender? Así que les invito a ponernos de pie, ¿verdad? Y pedirle a Dios que nos ayude a hacer esas familias, ¿cierto? Que podamos bendecir al sector, ¿cierto? Siendo prudentes, porque es una guerra espiritual, ¿cierto? Y cuando decimos prudentes es que sí, estamos haciendo un trabajo, pero no dejemos bajar la guardia, no darle papaya al enemigo, ¿cierto? No darle papaya al enemigo. Y quiero invitarlos a eso, amén, a bendecir las células, a motivar a los líderes de células, los apoyos, las personas que apoyan. Invite personas, invite amigos, ¿ok? Entonces, oramos por eso. ¿Quiere usted, verdad? Los que vinieron por primera vez, hoy queremos invitarles a esto.
Para nosotros llegar a ese nivel al que llegaron estas personas, sencillamente tenemos que tener la convicción de que Dios existe, de que Dios es real. Amén. Cuando usted entiende que Dios existe, de que Dios es real y que es el único que puede transformar a su familia, realmente entonces usted lo que tiene es que buscarlo y Dios dará las estrategias. Y si usted solita no puede, usted solito no puede, entonces usted se acerca a alguien. ¿Me hago entender? Usted se acerca a alguien. Porque solito usted de pronto no puede. Pero si se acerca a alguien, ese alguien le va a orientar, le va a ayudar. Ayer en el ayuno teníamos un hermano también con una enfermedad que ha estado ahí ya con diagnóstico y ha estado trabajando en función de cambiar el diagnóstico. Y él estaba como muy calladito, no quería que nadie supiera. Y estaba como sufriendo ahí. Finalmente nos comentó a nosotros, él asiste a otra congregación y después fuimos enterando a las personas, y ayer nos reunimos las personas más cercanas a él, nos reunimos, ¿verdad? La Biblia dice que Santiago 5:16, ¿está alguno enfermo? Dice, haga oraciones. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y dice, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por el que está enfermo, únganlo con aceite. Y dice, la oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. ¿Quiénes son los ancianos en la iglesia? Bueno, pueden ser personas mayores, pero está refiriéndose también a personas que son personas que ya tienen el conocimiento, que saben que Dios puede sanar, ¿verdad? Y pueden reunirse con esas personas. Y el orar con aceite, el simbolismo que tiene es el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que en toda circunstancia de la vida, sea en salud, sea en enfermedad, sea cuando esté alegre, Dios está presente. Si está alegre, cante alabanzas. Si está triste, ore y pide la ayuda a los ancianos. O sea, no lleve su problema solo. No se ahogue en un problema. Comparta con personas responsables, con personas maduras. Comparta su problema. Y esa es la bendición de la célula. La bendición de la célula es eso, que en la célula tiene que haber personas prudentes, familias responsables, que sepan la tarea que se hace allí y que puedan cubrir a la persona en esa necesidad. Y Dios se va a glorificar, porque donde están 2 o 3 reunidos, ahí está Dios. Y vamos a escuchar testimonios, los hemos escuchado. Así que para ese trabajo necesitamos creer en Dios. Y eso lo podemos lograr a través de esta oración. Si alguien vino por primera vez, haga esta oración y dígale a Dios, Señor, yo te necesito, mi familia te necesita, necesito poner estas estrategias que hoy he aprendido, necesito ponerlas en práctica, necesito, Señor, mirar, necesito, Señor, pensar, necesito, Señor, orar, necesito, Señor, evaluar las circunstancias que estamos viviendo a nivel de familia y necesito, Señor, que actuar. Y si usted pone eso en manos de Dios, Dios le va a mostrar, cuando usted esté mirando, Dios le va a mostrar personas específicas y Dios va a usar esas personas en un momento determinado para bendecirles, para apoyarles en sus circunstancias. Y se va a dar cuenta de la bendición de tener a alguien. Pregúntele a Moisés cómo se sintió Moisés cuando le levantaron las manos, cuando ya él no podía más y alguien le levantó las manos. ¿Se acuerdan? Aarón y Hur. Y cuando le levantaron las manos, avanzaban. Cuando se cansaban, el enemigo avanzaba. Es que importante es tener el apoyo de alguien que sinceramente comparta la carga con uno. Le invito a orar. Los que vinieron por primera vez, hagan esta oración. Los que ya son de la iglesia, pueden hacerla también. Y dígale, Dios, te doy gracias en esta mañana por tu palabra, por recordarme, Señor, que eres Dios grande, fuerte, poderoso, que eres santo y que eres digno de suprema alabanza y de suprema oración. Vengo ante tu presencia reconociendo tu grandeza y tu poder, reconociendo que solito no puedo, Señor, que necesito de tu ayuda. Tu palabra dice que mi socorro viene de ti, Señor, que hiciste los cielos y la tierra y que no darás mi pie al resbaladero, que no dejarás que mi familia se desintegre, que no dejarás, Señor, que la enfermedad traiga dolor sobre nosotros. Señor, mi socorro viene de ti, el auxilio financiero, Señor, la salud, la unidad familiar viene de ti, Señor, que hiciste los cielos y la tierra, Señor, que no darás mi pie al resbaladero, que
que no se adormecerá ni dormirá el que me guarda. Dígale: Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi guardador, tú eres mi sombra, mi mano derecha, Señor. Tú me guardarás de todo mal, tú guardarás a la familia Morillo Navarro, guardarás a la familia Morillo Paternina, Señor. Tú nos guardarás de todo mal, de todo ataque de brujo, de hechicero, de todo espíritu de pleito, de división, de contienda, de todo lo que quiere desintegrar la unidad de la familia, de todo lo que quiere impedir el desarrollo, Señor, tranquilo de una sucesión familiar que va a traer bendición a la familia. Señor, tú eres nuestro guardador, eres nuestra sombra, nuestra mano derecha. Ore por su necesidad. Tú, Señor, guardarás, Señor, mi salida y mi entrada. Tú eres mi guardador. Guardarás mi salida y mi entrada, Señor. Tú me guardarás de todo mal, Señor. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche, Señor. Tú guardarás mi alma. Tú guardarás mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones. Reconozco a Jesús una vez más como mi Señor. Dígalo así: reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y pido que me llenes y me selles con el Espíritu Santo, Señor. Y gracias por la salvación. Pido que tus santos ángeles, Señor, acampen alrededor mío y me defiendan. Ángeles alrededor de mi familia. Guarda mi entrada y mi salida. Señor, oro que operes milagros financieros. Trae dinero repentinos, lo que necesito, la salud, Señor, la bendición para mi familia, Padre. Te lo pido con todo el corazón, Señor. Y te doy gracias, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios.